Buenos días, soy Renata Sánchez de la carrera de Publicidad y hoy les voy a hablar sobre la agenda Satin. ¿Alguna vez se han preguntado o han pensado sobre por qué hablamos de un cierto tema muy repetitivamente y otros temas no porque se vuelven irrelevantes? Bueno, como les dije, hoy vamos a hablar sobre la agenda Satin. Agenda Setting. ¿No les parece una forma rara de que todos los medios de comunicación hablen sobre lo mismo? De esto se trata la agenda Setting. No sé si se dan cuenta que algunos noticieros ponen en foco directamente a una noticia porque para los reporteros o la comunicación es más interesante ponerle foco, por ejemplo, a la delincuencia. ¿Por qué? Porque eso se hace una manipulación que los noticieros nos influyen a nosotros, porque ellos deciden qué es noticia y qué no es. De eso se trata la agenda Setting. Por así decir, les pongo un ejemplo más para que me puedan entender de cierta manera. Se van a hablar sobre las elecciones. Todos empiezan a hablar, absolutamente todos los noticieros empiezan a hablar sobre las elecciones y no hay ninguno como que cambie, porque ese es el foco. Para ellos es más importante que la gente sepa de eso y no otras cosas. La delincuencia también es lo mismo. Crean un miedo hacia las personas con ver las noticias y dicen, no, esto es más importante y esto es más relevante porque existen más noticias, pero simplemente ellos crean una manipulación hacia nosotros para solamente enseñarnos lo que ellos quieren mostrar y no lo que es realidad. O sea, no estoy diciendo que la noticia no sea certera, pero siempre se enfocan en un mismo tema. ¿No les parece raro? Eso es sobre la agenda Satin. Y algunos periodistas, comunicadores, saben de qué se trata. ¿Alguna vez has estado en un tema de conversación con tus amigos o en el trabajo donde sabes que la opinión de las demás personas es la incorrecta y tú tienes una opinión diferente, pero por medio al rechazo o a que te piensen en crear un conflicto sin tú quererlo? Pues eso se llama la espiral del silencio y es una teoría creada por Noelle Nutman. Hoy en día se ve mucho esto. Mucha gente decide callarse por miedo a vergüenza, miedo, o que simplemente se crea un conflicto solamente por pensar de una manera distinta, por el rechazo. Pues esto pasa muy seguido. Por ejemplo, a veces estás en una red social y tú quieres comentar algo, o porque las personas piensan de esta manera y cierta manera. Por ejemplo, mucha gente prefiere callar y no decir a qué partido político pertenece, por el miedo del conflicto, porque todos tenemos derechos de pensar diferente, todos. Pero hay gente que a veces simplemente por no pensar como tú piensas, estás mal. Aunque así no es todo siempre. Cada quien tiene derecho de decidir y escoger lo que quiere, cómo pensar. O sea, no me puedes tú cambiar mi decisión porque soy yo. De eso se trata la teoría, la espiral del silencio. Hay mucha gente que prefiere callar por miedo, vergüenza o por ser rechazado. ¿No te ha pasado que tú piensas de una manera, pero sabes que estás bien y que si tú expresas cómo estás razonando y la otra persona tiene otra manera de pensar, otra manera de ver las cosas, no va a salirte nada bien? Bueno, les voy a hablar sobre la teoría del Lassware. De Harold Lassware. Fue un destacado científico, político y pionero de las teorías de la comunicación estadounidense. Se lo conoce principalmente por su fórmula de comunicación, quién dice qué, en qué canal, a quién y con qué efecto, la cual ha sido fundamentalmente en el análisis de la comunicación de masas. Harold Lassware fue un politólogo y pionero en la comunicación. Él habla sobre la teoría, sobre quién, cómo, a quién y dónde, cómo recibir los mensajes. Para que me puedan entender, como tal, hay dos ejemplos donde tú escoges a la persona a quien le decides creer y a la persona a la que no le crees. ¿Y por qué? Hicimos una tarea con el licenciado Stalin Acosta donde nos puso a investigar sobre dos periodistas, a quién le creímos y a quién no le creemos y el por qué. Donde yo escogí a Alondra Santiago, donde ella me está hablando sobre cómo viven los periodistas y temas políticos y por qué le decido creer a esa persona, porque